abierto en tu corazón a hacer su voluntad. Si tú no estás realmente dispuesto a rendir tu voluntad al Señor, pues lo que tú estás haciendo es todavía vivir teniendo a Dios a tu servicio y haciendo Dios lo que a ti se te ocurre, lo que tú quieres hacer. Señor, ve conmigo acá, ve conmigo allá. Hermano, yo creo que tenemos que tener entendimiento. La oración me va a cambiar. La verdadera oración va a cambiar mi corazón. Me va a traer un entendimiento de que es la voluntad de Dios que yo me disponga a Él. Alabado sea el Señor. Bueno, todo esto es un repaso y estamos puntualizando algunas cosas. Esta primera petición tiene que ver con quién tiene el control. Y yo te quiero decir, una de las cosas que debes saber es que Dios te ha dado de su Espíritu, que tú tienes al Espíritu de Cristo dentro de ti, y que lo que Dios quiere es que tú le rindas tu alma al Espíritu, donde Cristo reina, en tal manera que tu vida sea una vida en el Espíritu. Aleluya, venga a nosotros tu reino. Es esa rendición nuestra, voluntaria, en la que nosotros le decimos al Señor: mi vida es tuya y quiero vivir para ti, quiero vivir en tu voluntad. Y entonces quien va a empezar a tener control sobre mi vida es el Espíritu. Aleluya. Mi alma entonces no toma el liderazgo, sino mi espíritu toma el liderazgo, y entonces Dios va a empezar a conducirme por sendas de justicia. Él me va a conducir en su voluntad. Entonces yo voy a empezar a hacer las cosas que Él quiere que yo haga. Hermano, la mayoría de los cristianos oran para que Dios haga cosas que Él quiere, pero eso no es lo que Dios quiere. Por eso estamos en una cuarta etapa dentro del modelo de oración, y lo que Él está diciendo es: pídeme que yo sea tu reino. El reino de Dios no es un lugar al que vamos a ir cuando muramos. El reino de Dios es la autoridad que Dios comparte con los que nos rendimos. Aleluya. Cuanto más obediente seas al Señor, más respaldo tendrás de Él. Cuando más estés dispuesto a caminar más pendiente de qué es lo que Él desea, que de lo que la gente opina, bueno, pues entonces tú vas a estar más seguro. ¿Por qué? Porque Dios se va a hacer cargo de protegerte. Él te va a proteger por causa de que tú has acogido tu corazón a su autoridad. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces esto es algo maravilloso. Y cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, hermano, bueno, pues muchas veces vamos a ser confrontados. Vamos a ser confrontados, bueno, porque hacer la voluntad de Dios no es precisamente lo más fácil que tenemos enfrente, no es la opción más sencilla. A veces hacer la voluntad de Dios va a implicar que nosotros estemos sacrificando cosas. Hacer la voluntad de Dios va a hacer que modifiquemos nuestro estilo de vida. Hacer la voluntad de Dios, o querer hacer la voluntad de Dios, va a significar estar dispuesto a renunciar a aquellas cosas que Dios me muestre que no le gustan. Bueno, algunos podrán estar orando y podrán estar pidiendo por alguna persona, diciendo: Señor, yo quiero que ella sea mi pareja. Bueno, esa no es una buena oración. Gloria al Señor. Tú tienes que pedirle a Dios que Él te dé tu pareja. Gloria al Señor. Si tú le dices: yo quiero que me des a ella por pareja, bueno, tú ya la escogiste. Y entonces tú estás pidiendo: Señor, échale agua bendita a mi decisión. Sí, yo lo decidí, pero quiero que bueno, pues tú lo apruebes, me respaldes, y bueno, tú déjame vivir mi vida, ¿no? Para eso me diste voluntad, para que yo decida, ¿no? ¿Para qué Dios nos daría voluntad, hermanos? ¿Para qué Dios nos daría voluntad? Aleluya. Dios nos dio voluntad para obedecer. Dios nos dio voluntad para obedecer. Como tienes voluntad, puedes desobedecer, pero Dios no te dio la voluntad para desobedecer. El primer pecado fue desobediencia. Y por la desobediencia de un hombre, todos fuimos constituidos pecadores.
Pero todo es restaurado a través de la obediencia de alguien, la obediencia de Cristo. Y cuando Él caminó en obediencia y hizo la voluntad de su Padre hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte, entonces Dios pudo entregarnos a nosotros el perdón. Pero junto con el perdón, hermano, está el arrepentimiento, y el arrepentimiento es dejar de ser desobediente. A veces entendemos el arrepentimiento como, bueno, hay que volverse. El otro día oí a alguien decir, bueno, arrepentimiento es dar un giro de 360 grados, pues quedas igual, hermano. El giro de 360 grados da la vuelta completa y quedas otra vez allí en la misma dirección. El giro debe ser de 180, ¿para qué? Para que si tú ibas para allá, ahora vas para acá, en sentido contrario. Aquí desobedecías, aquí obedeces. Aquí vas en contra de la voluntad de Dios, ahora te alineas. Aleluya, aleluya. Y hermanos, es esa alma que ahora dice, bueno, ya no mando yo, ahora Cristo que está en mi espíritu toma el control. A través de mi espíritu yo voy a empezar a vivir una vida en el espíritu, en la cual ya no es importante lo que yo quiero, sino lo importante es que Dios se salga con la suya, que Dios cumpla su voluntad y que yo sea un canal de su voluntad. La oración establece en nosotros su reino cuando tú estás dispuesto a obedecer, cuando tú sabes. Dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, 3, 4. Son versículos importantes porque está diciendo que fuimos elegidos de Dios según su presciencia para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y esto es porque nos arrepentimos y Dios nos está limpiando con su sangre, nos está perdonando porque hay arrepentimiento. Hermano, si no hay arrepentimiento, ¿cómo es que estás hablando de perdón? Si no reconoces que fallaste, ¿cómo pides perdón? Hay mucha gente que está predicando mal y está diciendo, mira, tú recibe a Cristo, mira, repite conmigo, Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador. Ahora sí, ya eres hijo de Dios. Hermano, pues ¿qué? ¿Hay magia aquí o qué? Hermano, arrepentidos y creer al Evangelio. La fe, en manera práctica, es obediencia. Fe es estar de acuerdo con Dios, es aceptar su voluntad, es disponernos a caminar en obediencia. Así que, bueno, esta es una oración importantísima para nuestra vida, porque esto está dándole al Señor la prioridad. Ya no vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Estoy diciéndole a Dios, estoy dispuesto a renunciar a lo que estorbe para que en mi vida se cumpla su voluntad. Aleluya, aleluya. ¿Tú estás dispuesto a esto? Bueno, vamos al siguiente punto. Ahora sí, vamos a continuar. La segunda petición. En quinto lugar, en el modelo de la oración, la segunda petición. Y dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y uno pudiera pensar, esto es lo mismo que lo anterior. Venga a mí tu reino, hágase tu voluntad. Pero, hermano, Dios está poniendo una etapa especial, específica aquí, que tiene que ver con tu visión, que tiene que ver con el alcance de tu mirada. Bueno, según tu visión va a ser tu alcance. Tú no vas a poder ir más allá de tu visión. Y la visión, hermanos, es algo que Dios imparte a nuestra vida cuando nosotros no solamente estamos ocasionalmente tomando nuestra cruz, sino cada día. El Evangelio de Lucas, a diferencia del Evangelio de Mateo, donde dice, niéguese cada uno, tome su cruz y sígame, en Lucas dice, tome su cruz cada día. Gloria a Dios. Quiere decir que algunos la dejan allí, antes de salir de su casa, la dejan atrás de la puerta y se van sin su cruz. Yo les estaba mencionando que lo único que Cristo, dentro de todos los sufrimientos de Cristo, lo único que Cristo no experimentó es el peso de la cruz. La Biblia dice que Él sacó la cruz, iba pasando un hombre
y entonces le fue puesta la cruz a aquel, y entonces él la cargó. El otro día, uno de nuestros hermanos en un culto de casa mencionó que, y el Señor tuvo 3 caídas. Y dije, pues sí, allá en Iztapalapa. Sí, él es de Iztapalapa, entonces vio que el Señor se cayó 3 veces, pero lo que estaba viendo no era la Biblia, sino estaba viendo el rito pagano. ¿Sí? Y Mel Gibson dice que le ayudaron a cargar la cruz, pero él llevó un brazo y una monja recibió la revelación de que Simón llevó el otro brazo. Hermano, son inventos, son tradiciones, son distorsiones de aquello que la palabra de Dios establece, y eso es lo que nos sustenta. Hermano, ¿por qué la Biblia dice que si quieres ir en pos de Él, tomes tu cruz? Hermano, porque de todo lo que implica el sufrimiento de Cristo, Él nos dice, si tú te niegas a ti mismo y tomas tu cruz, tú vas a ser mi discípulo. Aleluya. El requisito para empezar a caminar una verdadera vida de discipulado es negarse a sí mismo, y es tomar la cruz. Y tomar la cruz quiere decir estar dispuesto no solo a creer en Cristo, sino a padecer por Él. Para de sufrir, no es bíblico. Alguien más ya me dijo que el eslogan más correcto es: pague por sufrir. Porque cómo le sacan lana, ¿no? Hermano, allí hay hechicería, allí hay una mezcla tremenda en donde están dándole a la gente lo que la gente está acostumbrada a recibir, en una manera, en donde pretenden que es cristianismo, pero la verdad, hermano, es que sigue siendo nada más que en español la misma situación católica. Se llama igual, Iglesia Universal. Católico quiere decir universal. Así que, es una versión pirata, ¿sí?, de una cosa falsa. Imagínate, falsificar lo que ya no es auténtico. Pero lo que yo quiero decirte es, la palabra de Dios nos está llevando a una situación. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y Dios nos está dando una referencia en la cual debemos poner atención. ¿Qué está pasando ahora en el cielo? Hermano, es ahí donde podemos nosotros comprender que es la intención de esta diferencia entre venga a nosotros tu reino y ahora hágase tu voluntad como se hace en el cielo. Hermano, ¿cómo se hace la voluntad en el cielo? ¿Qué está pasando ahora mismo en el cielo? Hermano, los ángeles dicen: no voy al culto. ¿Qué dicen los ángeles? No, ahora yo voy a ir a otro lado. ¿Sí? Voy a darme una vuelta a ver qué encuentro. Hermano, ¿qué hacen los ángeles? El Salmo 103, el versículo 20, nos dice que los ángeles fueron creados con un propósito. Y ese propósito, hermano, está aquí muy claramente definido. Dice el versículo 20: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Gloria a Dios. Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendito sea Dios. Dios hizo a los ángeles seres poderosos, fuertes, que tienen el propósito de que la palabra, que la voluntad de Dios se cumpla. Alabado Dios. Él está dándole a los ángeles el que ejecuten su voluntad, lo que Él hable, su palabra. Bendito sea Dios. Podríamos decir, en el ejército a los soldados se les prohíbe pensar. Ellos lo que tienen que hacer es obedecer. Pero hermanos, en el ejército pues hay una situación de autoritarismo
radical, porque es necesario para la disciplina del ejército el que no haya más que una sola cabeza pensando y que todos los demás no piensen. Y que entonces todo el ejército funcione pues como una maquinaria. Que nadie, esté consciente de las situaciones personales, sino solamente de la misión que tienen como ejército. Y bueno, eso es algo loable, ¿verdad? El que se logre tal disciplina y tal efectividad en el ejército, en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque ellos están consagrados a defender la soberanía de un país, ¿verdad? Bueno, lo que nosotros vemos es que Dios tiene un ejército, Él es Jehová de los ejércitos, y la Biblia habla de los ejércitos de los cielos, y algunos hablan de aliens y de seres extraterrestres, y lo único que quiero que ustedes tengan ya más claro en su corazón es que sí los hay. Seres extraterrestres sí los hay, se llaman ángeles. Y de ángeles hay, ¿cómo se llama? Ángeles que están en sumisión a Dios y ángeles que están en rebelión a Dios. Los ángeles que están en rebelión a Dios se llaman ángeles caídos. Estos son espíritus inmundos o demonios. Y todos ellos una vez fueron ángeles, pero se rebelaron. Así que, otra vez estamos ahí teniendo un énfasis en la obediencia, ¿verdad? Pero, hermanos, los ángeles tienen o no voluntad. Caray, ¿cuántos años de cristianos y todavía están en pregunta? Claro que tienen voluntad. Si no, no hablaría de obediencia. Ellos están para obedecer, para ejercer la voluntad de Dios, para cumplir su palabra. Todo el poder que les ha sido entregado es para que estén al servicio de nosotros, la iglesia, los hijos de Dios. Gloria a Dios. Los ángeles no tienen comunión contigo. No puedes estar platicando con un ángel, hermano, pero ellos están para cuidarte. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de los hijos de Dios, y los defiende. La Biblia dice que ellos son ministradores de aquellos que somos herederos de la salvación. Y ellos anhelan mirar las cosas que Dios nos ha entregado a nosotros. Cuando Cristo descendió a la tierra, dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero cuando Él fue exaltado, Él subió sobre todas las cosas y todos los ángeles le sirven. Cuando Él estaba en la tierra, aún por estar sometido a su Padre y caminando en una total rendición, en una total obediencia, los ángeles vinieron después de la tentación y dice que le servían. Hermano, los ángeles anunciaron la venida del Señor. Y cuando Él nació, entonces ellos proclamaron el cumplimiento de la palabra de Dios y fueron a los pastores y fueron a las personas que estaban velando en esa expectación por la venida del Señor para notificarles que ya se había cumplido aquello que Dios había antes prometido. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Los ángeles no hacen nada, hermanos, que no sea, los ángeles de Dios no hacen nada que no sea obedecer. ¿Sabes qué están haciendo ahorita mismo los ángeles? No solamente están esperando instrucciones así mirando al Señor a ver a qué horas le dice qué hacer. Mientras esperan instrucciones, ellos están diciendo: Santo, 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 toda la tierra sea llena de tu gloria. Los ángeles están alabando, están adorando. Es un coro maravilloso que está cantando delante del Señor, pero tienen cantos de ángeles. Y hay un canto superior al canto de los ángeles: el canto de la iglesia, el canto de los redimidos. Aleluya. Ellos no pueden cantar ese canto. Ese canto solo nos ha sido dado cantar a nosotros. Y hay otro canto todavía más exclusivo, que es el canto de los vencedores. Y es entonces cuando en el Apocalipsis dice que a algunos les fue dado cantar el cántico nuevo. Alabado sea Dios. Y entonces los vencedores tienen un cántico especial para cantar.
el cántico de los redimidos, porque tú nos has redimido. Bueno, pues está en relación a Moisés. Cantan el cántico de Moisés. Pero el cántico que nosotros cantamos, la iglesia, y la iglesia que es la esposa, es el cántico nuevo, el que nadie puede cantar, sino solo los elegidos. Hermano, ¿tú quieres formar parte de eso? ¿Tú quieres realmente entrar en esa dimensión maravillosa y exclusiva que Dios ha reservado para unos pocos de los muchos hijos que Él tiene? Hermano, pues entonces lo que tú necesitas es tener la disposición de renunciar absolutamente a todo lo que se oponga al plan de Dios. Dios no hace las cosas improvisadamente. Dios tiene un plan que trazó desde antes de la fundación del mundo. Alabado sea Dios. Dios tiene un plan trazado. Gloria al Señor. ¿Tú formas parte de ese plan? Brincos dieras. Gloria al Señor. Hermano, ¿por qué te digo que eso no es algo automático? Hermano, porque va a depender de que tú en verdad, cuando tú oras, estés dispuesto a hacer lo que está sucediendo en el cielo. Vivir las 24 horas para el Señor, pendiente de su propósito, dispuesto a caminar en todo aquello que Él ha determinado para nuestra vida. Salmo 148, 2. Aleluya. Dice: alabad de vosotros todos sus ángeles, alabad de vosotros todos sus ejércitos. ¿Ves cómo los ángeles son sus ejércitos? ¿Ves que ellos están, en las regiones celestes, en la presencia del Señor? Aleluya. Los otros fueron echados fuera de ella y ellos andan en los aires, aquí en la atmósfera, aquí en la tierra. Gloria al Señor. Y ellos andan aquí, pues como malicias espirituales en los aires, como cosas malas, como cosas que están atacando los pensamientos y las emociones de la gente, precisamente para generar en ellos violencia y rebelión. Pero hermanos, los ángeles de Dios, los que han permanecido en su dignidad, ellos están alabándole. Le están alabando, le están bendiciendo, están todos ellos a disposición del Señor en una actitud, hermanos, de entendimiento, de disposición. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. En Mateo 4:11. El diablo entonces le dejó, y aquí los ángeles llegaron y le servían. Hermanos, los ángeles llegaron y le servían. No dice que algunos por ahí se tiraron en el pasto y estaban con una pajilla entre los dientes ahí descansando. Dice que todos ellos vinieron porque tenían una instrucción, y es servir al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Así que si tú quieres que esto también sea algo maravilloso que Dios pueda hacer en tu vida, entonces tu alma debe estar completamente dispuesta, debes estar completamente abierto a recibir la gracia de Dios, porque la gracia de Dios solo viene para que vivas en su voluntad. No hay otra razón de ser de la gracia sino el que tú vivas haciendo bien lo que Dios te pide. No haciendo bien lo que Dios te pide. La gracia es suficiencia para hacer su voluntad. Es la suficiencia divina la que operó en Cristo, operando en ti, porque tú estás en la misma disposición. Aleluya. ¿Cristo tenía su propia voluntad? Claro que sí. Gloria a Dios. Por eso tuvo que orar y decirle: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, mi voluntad.
mas no mi voluntad, sino la tuya. Así que, bueno, cuando él entró, él tenía la opción de decir no. Cuando él salió ya había dicho sí. Y la Biblia dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Por qué los divorcios no son de Dios? Porque es más de esto, procede de mal. Porque tú sí, tú quieres que se vuelva no. Y la Biblia dice que tú sí seas sí. El diablo va a probar eso en el Señor Jesucristo y va a venir y le va a decir si eres hijo de Dios, a través de la chusma, a través de la gente que está rodeando la cruz. Le está diciendo, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Como si pudiera Dios salvarnos a través de desobedecer. A veces tú estás pensando, es que el Señor me amaba tanto que Él estuvo aguantándose en la cruz todo. Hermano, el Señor amaba tanto a su Padre que soportó la cruz. Era un sacrificio que Él estaba ofreciendo a la justicia de Dios. Aleluya. Así que amaba a su Padre y estaba rendido totalmente a Él y sabía que era necesario morir. Iba a morir no porque era un capricho o una instrucción de último momento o un cambio de señal. No, era algo previsto. Cristo murió desde antes de la fundación del mundo en el corazón de Dios. Pero había llegado el tiempo, el cumplimiento del tiempo para que Él ejecutara aquello que siempre había estado en su corazón, y es que Él en determinado momento fuera llevado hasta una situación extrema de obediencia, y Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermano, este tipo de situación es lo que hizo que los ángeles le sirvieran. Esta es la situación que hace que todo el cielo esté a nuestra disposición. El cielo está para que la voluntad de Dios se cumpla, pero nosotros somos el canal de Dios en esta tierra para que eso suceda. Y necesitas rendirte en tal manera que el cielo pueda fluir en esta tierra a través de que tu rendición, de tu alma totalmente rendida a Dios. ¿Entiendes esto, hermano? Yo sé que cuando nosotros sentimos o percibimos o comprendemos de qué estamos hablando y qué es lo que la Biblia realmente nos está ministrando, nosotros podemos sentirnos apenados y decir, bueno, realmente creo que he estado lejos de eso. Creo que muchas veces yo he orado para pecado, he orado cosas que simplemente tienen que ver con mis deseos y no con los deseos de Dios, que tienen que ver con lo que yo percibo, lo que a mí me produce una cierta satisfacción, y no si realmente Dios es agradado o no. Hermano, la oración de veras te cambia. La oración de veras nos cambia. La oración verdadera nos alinea con el plan de Dios. Dios, hermano, dice la Biblia, pon tu delicia en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y tú crees que ese texto dice, tú pon tu delicia en Jehová y luego todo lo que tú le pidas Él te lo va a dar? No, Él dice que si tú pones tu delicia en Jehová, Él te dará las peticiones. No dice las respuestas a tus peticiones. Dios no dice que te va a dar las respuestas a tus peticiones que tú quieras hacer. Dice que Él te dará las peticiones que debes hacer. ¿Ya entendiste de qué se trata? Dios te va a dar que pedir cuando tú te rindes. Y tú vas a pedir algo que vale la pena, que es trascendente, que está en línea con aquello que Él trazó desde el principio, y que tú ahora estás siendo el canal a través del cual Dios va a poder ejercer esa plena y perfecta y agradable y buena voluntad que Él tiene. Pero hermano, si tú no te deleitas en Dios, si tú no abres tu corazón y te rindes en una manera total, sin reservas, entonces todo lo que tú recibas de Dios será con reservas. La salvación en cuanto a eternidad, en cuanto a naturaleza, no es condicional. Pero la salvación en cuanto a herencia está condicionado a tu rendición.
mientras más te rindes, más heredas. Mientras más te niegas a lo tuyo y empiezas a vivir solo para lo de Dios, hermano, entonces viene la gracia, viene el respaldo, viene la plenitud, viene la manifestación de esa vida sobrenatural. Tu alma no tiene liderazgo en ninguna manera, tú se la diste al Espíritu y ahora tu alma está siendo transformada. La oración te está cambiando. Tú estás orando y algo está pasando, una metamorfosis está pasando mientras oras. Tú te levantas ahí pensando diferente, sintiendo diferente, motivado en una manera totalmente superior a cualquier situación que tú venías antes de orar. Hermano, si lo rezas sin entenderlo, no importa si lo rezas 100 veces, no va a pasar nada. Pero si tú lo entiendes y empiezas a disponer tu corazón, y cuando llega el momento de rendirse, te rindes, hermano, entonces Dios toma el control de todo, y entonces tú estás caminando en esa posibilidad maravillosa de que Dios transforme tu alma y llegues a ser como Cristo es. Fíjate, en la venga a nosotros tu reino, Cristo está en tu espíritu teniendo el control. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, aquí conmigo, como se hace allá arriba. Entonces está diciendo algo: mi alma es la arcilla que Dios quiere transformar, que quiere cambiar al modelo que está en su espíritu, en mi espíritu. Así que Cristo, el modelo perfecto, está en mi espíritu. Mi alma tiene que ser transformada a ese modelo, tiene que encajar en ese molde, y entonces va a empezar a ser transformada de gloria en gloria. Y entonces nosotros vamos a ver cómo Cristo aparece en tu manera de pensar, en tu manera de sentir, en tus reacciones, en todas las cosas que tienen que ver con tu carácter. Dios va a empezar a manifestarse, y tú ya no vas a ser tú, sino va a ser Cristo en ti. El plan de Dios es tu plenitud, es tu perfección. Es una iglesia perfecta, formada por cristianos perfectos. Aleluya. Aleluya, hermano. Eso es lo que Dios está haciendo. Te guste o no, lo sepas o no, fíjate bien, algunos no lo saben, pero Dios lo está haciendo. Y a veces, como no lo saben, se resisten, o se confunden, o se desaniman. Pero si tú ya lo sabes, coopera. Ríndete, disponte en tu corazón. Las cosas no van a salir como a ti te gusta, van a salir como a Dios le gusta, y a ti te va a doler, pero a Dios le va a gustar. Y te va a doler en la medida en que estás vivo para ti, y te va a doler menos cada vez que más te mueres. A un muerto ya no se le puede dañar. Bueno, si a alguien lo mataron, como a Rosita Alvírez, pues dice que tuvo suerte, ¿no? Porque nada más un tiro era de muerte, pero le dieron 3. Pues el que lo mató, pues ese fue el efectivo. Los otros 2 ya no lo sintió. Podrían haber sido 2, o podrían haber sido 20. Alguien murió y dicen le dieron 72 puñaladas. Bueno, pero ¿cuándo le dieron la efectiva? Pues a la primera, pues las otras 71 sobraron. Ya no la sintió. Un hermano decía: fui al sepelio de una persona que había sido muy mala, y cuando estaban ahí unas pocas personas que estaban ahí, pues el ministro que estaba ahí oficiando estaba tratando de encontrar alguna cosa positiva que decir acerca de ese hombre, pero no encontraba qué decir. Y entonces digo: bueno, pues la verdad es que aquí no hay nadie, porque nadie lo quiso. Dice: yo me asomé a ver al muerto, y no hizo gestos ni se enojó. Y así es como Dios nos quiere a nosotros cuando el diablo está hablando mal de ti. Hermano, ¿por qué haces gestos? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué reaccionas? ¿Y por qué dices: no se vale, no es justo? Hermano, porque estás vivo para ti. Cuando tú ya no estés vivo para ti, sino solo vivas para Dios, lo único que va a afectarte es lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Aleluya. Si vamos en este punto, hermano. Amén. Ya me detengo y nos vamos a otra cosa. ¿O quieres seguir adelante y decir: bueno, Señor, si de eso se trata, pues yo ya lo evalué y creo que es lo único que vale la pena en mi vida?
Una vida sin propósito es una vida inútil, estéril, mediocre, sin chiste, aburrida, frustrada, infeliz. Y échale más. Pero una vida plena, gozosa, con paz, con poder, con victoria, con fruto, es una vida en donde Cristo vive. Hermano, tu alma tiene que ser cambiada. Dios te recibe como eres para cambiarte. Si eres homosexual, Dios te recibe, te ama igual que ama a cualquiera, y te abraza de la misma manera y te recibe y te acoge para cambiarte. Y si eres un intelectual, erudito en determinadas cosas, si tienes mucha inteligencia, un coeficiente muy alto, y bueno, pues bueno, eres alguien extraordinario en la tierra, hermano, Dios te recibe para cambiarte. A Pedro era un hombre ignorante, un hombre rudo, un pescador, un hombre, como dice la Biblia, sin letras. Pero ellos reconocieron, sus enemigos reconocieron, él ha estado con Jesús, habrá como él. Aleluya. ¿Qué hizo Dios? Cambió al Pedro competitivo, egoísta, siempre rudo, agresivo, bueno, enojón. Hermanos, algunos creen que lo negó porque le dio miedo todo lo que estaba pasando dentro de aquel patio de la casa del sacerdote, del sumo pontífice. Pero no, él estaba enojado. ¿Por qué? Porque el Señor había recogido la oreja de Malco, se la había devuelto y le había avergonzado a él delante de todos, diciéndole: guarda tu espada, no te quiero, no quiero tu ayuda. Yo puedo orar ahorita y mi Padre me enviaría 12 legiones de ángeles. A ti no te necesito así. Si tú matas a hierro, vas a morir. ¿Eso quieres? Y él no entendió nada. Y por eso le negó, y por eso dijo: yo no conozco al tal por cual. Así le dijo. La Biblia dice que blasfemó, con maldiciones le negó. Hermano, eso no se hace porque uno tiene miedo. Si uno tiene miedo, se esconde. Él no estaba escondido. Él fue el único de los 12 que estaba allí. Él tenía valor, pero estaba enojado. Hermano, ¿cuántas veces te has enojado con Dios? ¿Por qué permitiste que a mí me pasara esto? Hermano, yo te puedo decir, dentro de todo lo que a mí me pasó cuando me asaltaron, bueno, nunca pasó por mi corazón ninguna queja o reproche a Dios diciendo: ¿por qué lo permitiste? Yo lo que le dije al Señor es: si esto es una disciplina tuya, bueno, pues dame entendimiento para saber qué es lo que yo debo hacer para corregir lo que yo hice mal. Hermano, cambia mucho la situación cuando tú estás centrado en ti mismo o cuando tú te dispones a Dios. Y yo creo que muchas cosas tú estás inconforme y te desanimas. El desánimo es una manifestación de vida propia. ¿Cómo se sobrepone uno al desánimo y a la depresión? Dejando que vivo, que la vida de Cristo fluya. Aleluya. Aleluya. Hermano, muérete a ti mismo y decide renunciar a todas aquellas cosas que te han sido lastre, que te han estorbado, que te han impedido vivir en la voluntad de Dios. Hermano, bueno, no sé, yo tal vez pueda revelar algunas cosas, no sé, luego algunos hasta lo que no comen les hace daño. Digo, ¿qué tal si lo leo y otros van a decir: hijo? Pero hermanos, en serio, uno es hombre y siente y está vivo en muchos momentos. Hay que reconocer que uno está vivo para uno mismo y que uno hace las cosas reaccionando en la carne. Y bueno, pues esa es una verdad, pero no nos vamos a quedar ahí nada más lamentándonos que no estamos haciendo algo según el estándar, sino lo que vamos a hacer es pedir perdón y pedirle a Dios: ayúdame para que la siguiente vez lo viva tu estándar. Gloria al Señor. Aleluya. Pero bueno, después
después de todas las cosas que pasaron el año pasado y que mucha gente de la iglesia se fue, 150 personas se salieron de Adulam. Bueno, hay un salmo que Dios me dio para orar y dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime, y eso es lo que yo sentía, combatiéndome cada día. Apúranme mis enemigos cada día, porque muchos son los que pelean contra mí, oh Altísimo. En el día que yo temo, yo en ti confío. En Dios alabaré tu palabra. En Dios he confiado, no temeré lo que la carne me hiciere. No dice que no me va a hacer, dice no debo temer lo que Él me haga. Aleluya. Todos los días me contristan mis negocios, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Reúnense, escóndese, miran ellos atentamente a mis pasos, esperando mi vida. ¿Escaparán ellos por la iniquidad? Oh Dios, derriba en tu furor los pueblos. Mis huidas has tú contado. Y ahí me detuve yo para pensar, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Hermano, entonces me puse a ver en qué condiciones este salmo fue escrito. Y este salmo fue escrito cuando David, huyendo de Saúl, entra a la tierra de los filisteos y lo toman los filisteos, los de Gat. Y entonces él empieza a fingir que es un loco y empieza a babear y empieza a mostrar como si él hubiera perdido la cordura. Y entonces dicen: ¡ay! Uno de los locos de Israel. Y bueno, David en esa manera salvó su vida. Pero bueno, los filisteos eran enemigos de Israel. Pero ahora él tenía enemigos dentro del pueblo de Dios. Y el rey era su enemigo. El rey quería su vida. El rey quería matarlo. Y en esa huida, y entonces este texto dice: mis huidas has tú contado. Hermanos, David tuvo que huir. ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? ¿Por qué Dios no le puso un alto a Saúl? ¿Por qué Dios permitió que David entrara en esas angustias cuando el rey estaba dando recompensa por su cabeza y decía: quien me entregue a David, yo le voy a hacer rico? Hermano, la codicia hace que mucha gente empiece a ser traidora y mucha gente le decían: ¡hey, David está por acá! Y entonces él enviaba a sus ejércitos y enviaba una emboscada y rodeaban aquel lugar y bueno, David sentía que bueno, pues le había llegado su hora. No una vez, muchas veces él tuvo que huir. Pero él es una figura de Cristo. Y cuando él va a la cruz, hermanos, Dios no pone ninguna muralla para protegerlo. Y Cristo va a decir: esta es la hora de las tinieblas. David no murió, Cristo sí. Hermanos, él dijo: esta es la hora del príncipe de este siglo. Ahora el príncipe de este siglo será juzgado. ¿Cómo será juzgado? Bueno, él va a decir de qué manera el diablo es juzgado. Cuando el diablo rebasa la línea de los derechos que él tiene sobre la gente para ejercer derechos o para pretender derechos sobre alguien que no ha pecado. El diablo tiene derechos sobre todos los pecadores, pero él no tiene derechos sobre Cristo porque él jamás pecó. Así que cuando él se abalanza sobre Cristo y lo mata, está haciendo algo que él jamás entenderá. ¿Me estás oyendo? Jamás lo entenderás. Tú no entenderás por qué, mientras tú matabas al Hijo de Dios, Él te estaba pisando tu cabeza y te estaba desmoronando tu autoridad y te estaba despojando de las llaves del infierno y de la muerte, porque estabas matando a un inocente. Y por medio de esa muerte del Señor, hermanos, nos libró a todos nosotros del temor de la muerte. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y hermanos, lo que la Biblia nos está mostrando, y esa es la sabiduría de Dios en la cual el diablo siempre ha sido entrampado, fue entrampado en el tiempo en que Cristo estaba muriendo, y entonces ahí se proclamó la victoria más grande que puedas tú escuchar, porque Cristo, en una rendición total, en una obediencia total, en una disposición total a que el plan de Dios se cumpliera, hermano, Él fue a la maldición y tomó tu maldición.
¿Por qué? Porque cuando Él murió sin que el diablo tuviera derechos sobre Él, el diablo perdió los derechos que tenía sobre todos los que creyeran en Él. ¡Wow! Y ya me oyó y no lo entiende. Y se rasca. Y yo, claro, estaba medio calvo que se arranca los cabellos diciendo, no le entiendo qué es eso. La Biblia dice, apártate de mí, Satanás, que no entiende las cosas que son de Dios, solo las que son de los hombres. Hermanos, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, cuán insondables son tus pensamientos, cuán inescrutables son tus caminos. ¿Y tú los estás entendiendo? Ahora tú puedes estar diciendo, bueno, si de eso se trata, yo estoy dispuesto a caminar en esa manera. No solamente me es concedido el creer en Cristo, sino el padecer por Él. Estoy dispuesto a renunciar a cualquier cosa y a pasar sobre cualquier obstáculo y a no desanimarme ni a detenerme jamás en ninguna cosa, porque lo único que yo quiero en mi corazón es que Dios se salga con la suya, que Dios cumpla su plan, que las cosas salgan como Él quiere, que la iglesia llegue a ser como Él quiere y que yo llegue a ser perfecto como Él quiere. Dios quiere que te dispongas. Él tiene gracia para los que se disponen. La gracia está para que el plan de Dios se cumpla. Como en el cielo, hermanos, como en el cielo. Así nosotros estamos dispuestos. Ahí en Romanos 12, tú conoces el versículo, lo sabes de memoria. Bueno, espero. Gloria a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no os conforméis, no toméis la forma de este siglo, de este mundo, mas reformaos, mas cambia la forma, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, en la medida en que tú comprendes el plan de Dios, que tú tienes entendimiento, no conocimiento, entendimiento. Alabado sea Dios. Y dice, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. 3 características de la voluntad de Dios. Hermano, Dios no va a cambiar. Nos cambia a nosotros. Él no va a decir, bueno, pues vamos a hacer excepciones ahora a mi palabra y vamos a hacer las cosas como tú me dices. Porque has orado con fe. Hermano, no hay oración con fe fuera de la palabra de Dios. Toda oración tiene fe porque dice lo mismo que Dios dice. Aleluya. Aleluya. Acuérdate, fe es obediencia. Fe es estar de acuerdo con Dios. Así que lo que vas a pedir es lo que Dios quiere dar. Y cuando pides conforme a su voluntad, ya tienes lo que pediste. Aleluya. Aleluya, hágase tu voluntad. ¿Ya vas a aprender a orar, hermano? ¿Ya vas a orar bien? Ahora sí vas a ir a los cultos de oración, de ayuno. ¿Van a dejar de ser aburridos para tu vida porque vas a llegar uno y vas a salir otro? Porque vas a progresar en el tiempo en que estás orando más que lo que podrías progresar en cualquier otro momento dedicado a cualquier otra actividad. Hermanos, Moisés regresó del monte con su rostro resplandeciente porque estuvo en la presencia de Dios y sin darse cuenta, pues lo de Dios empezó a transformarlo a él, y cuando le dieron, lo que ellos estaban viendo es la gloria de Dios en su faz. No dice que le brillaban las manos y se puso guantes, dice que le brillaba el rostro, porque él estaba a la luz del rostro de Dios. Aleluya, gloria al Señor, hermanos. Y bueno, en sexto lugar, la tercera petición. La tercera cosa que se pide ahora está en relación al cuerpo. La primera en relación al espíritu, la segunda en relación al alma y la tercera en relación al cuerpo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Hermano, tú estás pidiendo una tercera cosa. Es correcta, hay que pedirlo. Está en el contenido de una verdadera oración. El poder confiar que Dios suple a tus necesidades materiales. Hermano, algunos podrían decir, bueno, pues yo no voy a la iglesia porque tengo que trabajar, porque hay que ganarse el pan y porque si no, no tengo que llevarle a mi familia. Hermano, pues
A lo mejor tendrás que llevarle a tu familia, pero no tendrás la bendición de Dios ni para ti ni para tu familia. ¿Por qué? Hermano, porque ese trabajo no te lo dio Dios. Dios no te dio un trabajo para que no estés en los cultos. Dios no te dio un trabajo para que ya no vayas a la iglesia. Dios te dio un trabajo para proveerte, para responderte. La Biblia dice que no trabaje, que no coma. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que aquí a todos los veo que sí desayunaron, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Sí desayunaron? Algunos están ayunando porque están buscando a Dios, pero tenían para desayunar, ¿sí o no? No desayunaron no porque dijeron pues no hubo. Gloria a Dios. Y si no desayunaste, no te preocupes, antes de que el día caiga Dios te va a dar un buen banquete. Y espero que no sea un banquetazo. Sí, que de pura hambre te desmayes y sueñes. Sino que le creas a Dios. Él te dice que tú le pidas la provisión para tu cuerpo. Él te dice que Él te va a suplir toda necesidad material. Alabado sea Dios. Danos cada día. Así que tenemos que orar cada día. Danos el pan de hoy. No ores por tus alimentos el primer día del año y diga, Señor, bendice los alimentos que voy a comer en todo el año en el nombre de Jesús, amén. No, hermano, ora cada día, dile al Señor, gracias porque hoy tú has suplido fielmente. Tengo que llevarme a la boca porque tú has respondido a mi oración y te has manifestado en mí con tu bondad maravillosa, dándome lo que necesito. Gloria al Señor. Tú dices, es que tengo que trabajar. Yo te digo, es que tienes que orar y pedir. Y la respuesta de Dios va a venir bendiciendo tu trabajo, dándote un trabajo. Hay gente que sale a buscar trabajo rogándole a Dios no conseguirlo. Pero hermano, Dios se ha comprometido. ¿Ustedes se acuerdan de Ricardo Bárcenas? El esposo de Tete. Siempre estamos en comunicación. El otro día me habló y me dijo, no tengo trabajo, ya perdí el trabajo, préstame dinero. Yo siempre le he prestado y nunca le he cobrado, porque yo creo que él es un hombre que cree en Dios, ama a Dios, y porque nunca, aunque no ha podido venir, y aunque su situación con su esposa, ustedes saben la situación de su esposa, las limitaciones que tiene su esposa, y entonces sin embargo él se ha consagrado a cuidarla y a bueno, pues serle una bendición. Sin él ella se hubiera muerto hace mucho, y él ha renunciado a todas las cosas que un hombre desea precisamente para vivir amando y cuidando a su mujer. Alabado sea el Señor. Así que a mí me edifica siempre, me habla y me dice las cosas y digo sí, claro, ni siquiera lo pienso, y yo te lo voy a pagar, no te preocupes, no me debes. Pero bueno, ¿por qué les platico esto? Hermano, porque Dios le va a suplir, porque Él está creyendo. Ya la semana pasada me habló y me dijo, ya conseguí trabajo, pero es en Querétaro. Dice, ahora tengo que pagar a una persona que mientras yo voy y vengo, tenga a mi mujer al pendiente. Entonces parte de lo que gana ahora va a ser para pagar a alguien que cuide a su mujer mientras él va a Querétaro, trabaja y regresa de Querétaro todos los días. Gloria al Señor. Y uno dice, bueno, ¿por qué tiene que pasar estas penurias si de veras le cree a Dios? Pues porque le cree a Dios. Gloria al Señor. Eso es lo que los cristianos no entienden. Dios tiene sus prioridades, y cuando llegas a la situación material, para ti se convierte en tu prioridad. Por eso, antes de pedir por todo lo que la Biblia en orden te está diciendo que debes pedir, tú empiezas pidiendo por tus necesidades materiales. Pero para Dios esto está en tercer lugar.
Y la Biblia dice, antes de que tú pidas, Dios ya sabe lo que necesitas. No te afanes por el día de mañana, qué has de comer o qué te has de vestir. Ve a las aves. Ellas no siembran, ni cosechan, ni almacenan en alfolís. Y Dios las sustenta cada día. Y no cae una de ellas si no es la voluntad de Dios. ¿Qué no vales más tú que algunos cuantos pajarillos? ¿Cuántos pajarillos darían por ti? Bueno, no me digas si estás pensando que ni eso vales. Pero yo quiero decirte, para Dios, lo que tú vales es lo que Él pagó por ti, Cristo. Y si tú vales mucho, tanto como Cristo, hermano, no debes de preocuparte o afanarte o dudar o angustiarte o tronarte los dedos diciendo, ¿cómo le va a hacer Dios? Yo no sé. El pueblo de Israel decía, Señor, ¿Dios podrá poner mesa en el desierto para 1,5 millones? Hermano, y todos los días comieron por 40 años. Hermano, Dios te mete escasez para probarte que Él provee. Aleluya. Alguien aquí estuvo más de 1 año sin trabajar. 365 días y comió. Las 3 comidas todos los días. Alabados a Dios. Claro que sí, ¿cómo? ¿Por qué? Porque yo quisiera traer mi lana y gastármela en lo que yo quiero, y yo tengo que decirle, Dios, súpleme. ¿Sabes? Hay muchas cosas que tienes que te estorban a orar, porque las tienes. Tienes un hijo que es una calamidad. Hermano, qué bendición es ese hijo, porque ¿cómo te hace orar? Sí, si ese hijo fuera un buen hijo, dócil, obediente, indispuesto, y que a todo te hablara de usted y te besara la mano y todo lo hiciera con una prontitud y una solicitud, pero no, hermano, no tienes ese hijo, tienes todo lo contrario. Tienes un hijo que te dice que sí, te toma el pelo y te roba y toma lo tuyo y hace un montón de cosas. ¿Qué debes hacer? Entre otras cosas, que es importante saber que hay cosas que Dios nos recomienda hacer en esos casos, para lo cual necesitas pedir consejo para ver el consejo de la Escritura, pero entre otras cosas, lo primero y lo inseparable, lo insustituible en tu vida, es orar por tu hijo. Dios te va a responder. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Tú vas a cambiar. Mientras oras por tu hijo, Dios está haciendo cosas maravillosas en ti. Aleluya. ¿Tú crees que la vida fácil es una vida en donde se ora? No, hermano, cuando todo te sale fácil, lo que menos piensas es en orar. Cuando estás de vacaciones ahí en una hamaca, hermano, tú estás pensando, ¿a qué horas me traen el coco? Y hasta les dices, oye, ya lo pedías de 5 minutos, 4 minutos, 50 segundos y todavía no me lo traes. ¿A eso te pasa? No, que es todo incluido. Y una vez venme formando el otro, porque te tardas tanto. Hermano, nos volvemos superficiales, frívolos. Nuestra vida se convierte en una situación de vanidad, pero las carencias te provocan a buscar a Dios. Cuando estás enfermo, cuando te duele algo, bueno, tú puedes decir, bueno, pues gracias a Dios estoy en el siglo XXI, tengo medicamentos genéricos, baratos y con las sustancias activas adecuadas y de primer nivel. Y entonces pues empiezas a hacer esto, pero llega el momento en que todo lo que te tomas no te funciona. ¿Qué vas a hacer? Hermano, Dios te mete en un hoyo donde para todos lados no hay salida excepto para arriba, y tienes que orar. Y cuando ahora dice el Señor, ya se empezó a orar hace 1 año. Las cosas desde hace 1 año estuvieron mejor para ti. Pero bueno, lo bueno es que ya empezaste a orar. ¿Sí me entiendes, hermano?
el pan nuestro de cada día, toda necesidad material, todo aquello que tú necesitas para vivir en esta tierra, Dios lo tiene para ti. Tu sustento, tu cubierta, tu vestido. Dice, mirad las aves es en cuanto a tu vida, pero a tus necesidades de alimentación. Pero en cuanto a tu cubierta, a tu protección, a tu abrigo, Dios dice, mira las flores. Dice, Salomón se vistió de seda y de terciopelo y de los hilados más finos y de los brocados más hermosos. Pero ni él con toda su gloria se vistió como un lirio. Y el lirio hoy en la tarde el sol la seca y se muere. Y Dios les viste a ellos como ni Salomón se vistió. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Qué te has de poner? No. Hermano, tu Padre sabe que lo necesitas. Y dice que lo sabe antes de que se lo pidas, lo cual dice, pídemelo. No está diciendo, ya ni me lo pidas porque ya lo sé. No, está diciendo, antes de que me lo pidas, ya lo sé, pídemelo. Con la confianza de que yo ya lo sé y ya lo tengo provisto. Aleluya. Dios no va a decir, ¿ahora qué hago? No contaba con esta necesidad y ahora voy a tener que hacer algunas cosas extras que no, y ahora me va a tomar tiempo. ¿Y tú crees que el tiempo que Dios se toma es porque no lo tenía? ¿Porque lo agarraste mal parado? No. Dios tiene la provisión para toda tu necesidad y te la va a dar cuando Él considere que es mejor para ti. Alabado sea Dios, porque te ama, porque no quiere un junior consentido que simplemente esté diciendo, Señor, lo que sigue, Señor, lo que sigue. Yo te creo, tengo demasiada fe, Señor, dame más. No, hermano, lo que Dios quiere es a ti. Y lo que Dios te ofrece es ver por ti cuando tú en verdad confías, cuando tú en verdad dependes de Él. Te enseñó a depender en lo espiritual, pero Dios te va a enseñar a depender en lo material. Aleluya. ¿Qué dice Mateo 4:1-4? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. ¿Para qué fue? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? El Espíritu. ¿A quién va a llevar ahora? Al creyente. ¿Quién lo va a llevar? El Espíritu. Entonces, ¿a quién hay que glorificar? A Dios. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Esta es una necesidad real, física, y después de 40 días de no probar alimento, hermano, es una necesidad apremiante. Alabado sea Dios. Y llegándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se hagan pan. Yo no sé si tú entiendes el nivel de tentación que esto representa. Tiene una necesidad física, ha estado en la presencia del Señor, ha cumplido el tiempo de la voluntad de Dios y bueno, es tiempo de poder comer. Tiene hambre y el diablo viene y le da una brillante idea. La tentación es, pide para ti. Tú tienes una gran necesidad, haz que Dios te la suba. Y tú dices, ¿eso está mal? Eso es lo que el diablo le estaba diciendo a él que hiciera. Así que si viene del diablo, no es bueno. ¿Sabes? La tentación es que nosotros estemos pensando que Dios está para que nosotros tengamos todas las situaciones sencillas, resueltas, fáciles, inmediatas. Cuando tú has ayunado
Y si has hecho un ayuno más largo, no un ayuno de, bueno, me paré tarde a las 11, pero ya a las 3 voy a comer porque ya ayuné. Hermano, no juegues al ayuno, porque luego vas a jugar a la comidita. Entonces mejor ayuna de a de veras para que después comas de a de veras. Gloria al Señor. ¿Qué hizo Pedro cuando le vino esa gran hambre? ¿Qué hizo? Dice, pasen unos ladrillos, ahorita yo hago unas tortas aquí. ¿Qué hizo? Le dijo a la gente de la casa que lo estaba hospedando, hermanos, tengo mucha hambre. ¿Y qué hicieron ellos? Sácate la varita mágica y ahorita un mantel, la mesa, unas velas y una botellota de vino. Hermano, había que irse a comprar, había que irse a guisar, había que... Y entonces él, mientras estaba esperando que le hicieran, estaba en la azotea orando. Una manera que Dios te lleva a orar es que te dé hambre. Gloria a Dios. Por eso a veces Dios se dilata para que te dé hambre. Dice la Biblia, el alma del que trabaja para sí porque su boca le constriñe. Tú quieres que tus hijos no sean flojos y les llevas las cosas a la cama. Ay, es que es mi hijo. Chico flojonazo, grandulón, holgazán. Y tú ahí. ¿Quieres que tu hijo sea un hombre de provecho? Gloria a Dios. Dile, hijo, ahí está el refri, ahí hay de todo, prepárate. Pero primero arregla tu cuarto, barre la sala, sacude las cosas y luego vas. Y si no lo haces, no hay comida. Dice, el alma del que trabaja para sí porque su boca le consigue. ¿Qué va a hacer? Se va a apurar porque ya tiene hambre. Gloria a Dios. Hermano, cuando él está en este momento de hambre y Dios le hace descender un lienzo y le dice, Pedro, mata y come. Bueno, Pedro, yo creo que podría haber pensado, híjole, un conejo, están re gordos estos conejos que mandó el Señor. Pero tenía que matarlo, tenía que desollarlo, tenía que sacarle las entrañas, quitarle las vísceras, tenía que tomar lo que se puede comer y quitarle la piel y todo eso, y luego ponerlo a cocinar y esperarse, híjole. Y luego lo que venía ahí, pues venían iguanas y venían ahí águilas y venían reptiles de diferente tipo y bueno, él le dijo, no, nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo limpié. Hermano, yo creo que eso él no lo entendió en ese momento, pero Dios estaba valiendo de su hambre para traer a su vida revelación. ¿Sabes por qué a veces no entiendes nada? Porque tienes el estómago lleno. ¿Sabes cómo puedes abrir tu alma, la boca de tu alma, para recibir más entendimiento espiritual, más entendimiento de las cosas de Dios? Ayuna. Si no ayunas, luego Dios dice, bueno, pues hoy no te doy sino hasta la noche. Entonces, si yo trabajara, no le tengo que pedir a Dios. Y Dios te dice, pues por eso te quité el trabajo, para que me pidas, porque no has aprendido a orar. Y parece que le estamos dando vuelta al asunto en algo que parece no tener mucha importancia, pero si tú te das cuenta de la manera, del mecanismo que tenemos nosotros, cómo reaccionamos ante nuestra necesidad física, nos daremos cuenta que Dios tiene sus prioridades y que Él genera una carencia física para que lo espiritual empiece a tener importancia en tu vida. Y eso ya no es una trivialidad, eso se convierte en un principio. ¿Aleluya? ¿Aleluya? Gloria al Señor. Entonces el Señor fue tentado y entonces Él podía haber dicho, ay, esa piedra tiene forma como de novia. ¿Sí?
Sí, esta otra parece chambarina, y esta otra regañada, y pues, bueno, pues a ver, vénganos el reino, ¿verdad? No. El Señor dijo, no es la prioridad comer el pan físico, sino abrir mi corazón. El propósito de mi ayuno es entendimiento espiritual, que el Padre me revele cada cosa que tengo que hacer. No con solo pan vivirá el hombre, con lo que Dios me hable, con lo que Dios me hable mientras ayuno, voy a vivir. ¿Sí me entiendes, hermano? Gloria al Señor, espero que sí. Y espero que no solo lo entiendas, sino que tú puedas aplicar estos principios en tu vida y saber que una verdadera oración, hermano, no pone en primer lugar la necesidad material, sino en último lugar. Amén. Porque Dios ya lo conoce. 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Y bueno, aquí menester o necesario que todos estemos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que hubiera hecho. ¿En dónde? Hermano, en el cuerpo. ¿Lo material es o no importante para Dios? Claro que es importante para Dios, pero el cuerpo debe estar sujeto a la voluntad de Dios para él. Porque lo que Dios va a juzgar es cuánto tú obraste sus obras o cuánto obraste las tuyas. Las tuyas son las malas, las de Él son las buenas. Y Dios te dio el cuerpo para que mientras tú estés en esta tierra vivas para hacer su voluntad. Cuando tu espíritu ora, ¿qué pasa? Hermano, estás acá adentro. ¿Qué haces orando en el espíritu? No, hermano, tú empiezas. ¿Qué estás haciendo? Moviendo la lengua. ¿Qué es tu lengua? Es parte de tu cuerpo. Para que tu espíritu se manifieste, necesita tu cuerpo como vehículo. Tú necesitas rendir tu cuerpo. Tú necesitas saber que tu cuerpo es el instrumento a través del cual Dios te va a usar. Es la manera en que tú le vas a servir. ¿Por qué la Biblia dice los muertos no te alabarán? Porque los muertos ya no tienen el cuerpo. Ya se separaron de Él. Gloria al Señor. ¿Por qué Dios habla de resurrección? Para devolvernos el cuerpo y que nosotros podamos servir al Señor. Alabado sea Dios. Y eso es muy importante para que al ubicar la importancia de lo material, tú entonces puedas darle ese lugar que Dios le da, no un lugar menor, no un lugar mayor. Los católicos, los monjes, los que estaban en el monasterio, se cayeron en el extremo de decir: si lo importante es lo espiritual, mi cuerpo es una cárcel. Y si mi cuerpo es una cárcel, entonces yo lo que voy a hacer es, bueno, entendiendo mal a lo que Pablo dijo, es: me voy a dar de latigazos, me voy a poner nopales, voy a torturarme, voy a hacer penitencia, voy a hacer que mi cuerpo sufra. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es un inconveniente. Y estaban cargados en el otro extremo. Dios todavía nos dice: pídeme para tu cuerpo, pídeme lo material. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es mi instrumento, porque es mi templo, porque yo vivo y me manifiesto a través de ti cuando tú me entregas todo. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Y entonces tiene un balance maravilloso y nos damos cuenta que las prioridades de Dios son importantes, pero que el cuerpo no es algo sin importancia, y nuestras necesidades materiales Dios las tiene suplidas de antemano, y que Él tiene un interés en que estés bien, que estés sano, porque estés apto para toda buena obra. Aleluya. Ayer otra vez mi esposa nos puso mal. Ha sido frecuente que hemos estado con esta batalla. Y bueno, pues yo estaba hablando con ella anoche y le decía: mira, yo tengo que hacer el plan para el año que viene. Yo tengo que ver
cómo usar el tiempo el año que entra, que es las cosas que tenemos que hacer en la iglesia local, que son las cosas que tenemos que hacer para ayudar a las otras iglesias. Y ¿sabes qué? Estoy neutral, porque yo no te voy a dejar para ir a servir a las iglesias si tú te encuentras mal. Algo tiene que pasar, Dios tiene que hacer algo, tiene que explicarnos por qué estas cosas están pasando, y yo no me voy a mover ni voy a empezar a elaborar pronósticos o planes para el año que entra sin saber que realmente Dios está aprobando que se hagan cosas que yo estoy pensando que son las que debo hacer, y a lo mejor Dios quiere que haga otras. Entonces yo no voy a, si yo me voy y mi esposa se pone mal, ¿qué voy a hacer? No, yo debo dar cuentas primero de mi casa, de mi esposa. Y entonces eso me pone a mí en una pregunta delante de Dios, una gran interrogación delante de Dios: ¿qué es lo que es tu voluntad? Porque yo creo que tú me llamaste a servirte, pero yo no puedo hacerlo si tú me estás poniendo en este predicamento. Si tú quieres que no salga, pues yo acepto no salir. Lo único que me interesa es que tú me hables y me digas con claridad qué es lo que quieres. Dios te va a quitar cosas materiales para darte cosas espirituales. Dios te va a poner en situaciones que te hagan parar para que puedas oír. Aleluya. Y cuando las cosas se alinean y todas las cosas empiezan a entrar dentro de ese esquema, ese modelo, entonces lo que Dios va a hacer es llevarte a una situación de plenitud. Él ya sabe, Él no te truena los dedos, Él no está preocupado, Él no tiene apuros por ti. Él lo tiene todo resuelto, pero nosotros somos los que complicamos las cosas cuando no entendemos, o nosotros nos sentimos a veces capaces de hacer determinadas cosas sin orar. Pero una persona es más madura mientras más ora, porque ora más porque sabe cuánta necesidad tiene de Dios. Tú pensarías, bueno, un bebé necesita orar mucho porque no sabe nada. No, un maduro necesita orar mucho porque ya sabe mucho cuánto necesita de Dios. Y que sin Dios nada vale la pena. Así que yo puedo ir a cero si Dios quiere que vaya a cero. Y si Dios me dice, pues ya que vienes aquí para conmigo, pues me voy. Gloria al Señor. Y todo lo que Dios quiere que tú hagas, pues lo hará otro. Gloria al Señor. Yo no soy Dios, Él es Dios. Y yo estoy para lo que Él quiere. Y si Él me quiere hacer polvo, yo soy polvo. Y si Él me quiere deshacer, me deshago. Y si Él me quiere usar, ahí estoy. Este cuerpo es instrumento de Dios. Ese cuerpo, Dios te lo dio para que le sirvas. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Tú ignoras que no eres tuyo? ¿Tú sabes que eres de Dios? Que eres templo de Dios y que estás a disposición de Dios y que Dios quiere hacer cosas y que tú eres el vehículo a través del cual Él puede hablar, Él puede tocar, Él puede ir, Él puede hacer. Y si tú no quieres, Dios va a encontrar a otro dispuesto. Hermano, disponte. Y pídele a Dios, pero pídele siempre que Dios cumpla lo que Él quiere de tu vida. Y que Él te sustente y te dé salud, y te dé sanidad, y te dé fortaleza, y te dé todo lo que tú necesitas para una razón: servirle. Le pregunté a una joven que tenía cáncer y le dije, bueno, si Dios te sana ahorita vamos a orar, pero si Dios te sana, ¿qué vas a hacer? Y me dijo, dice, lo que quisiera es ir un par de semanas a Acapulco. Quisiera ponerme un bikini, tirarme como
van a ir al sol y disfrutar de la naturaleza. Y uno puede decir, ¿qué tiene de malo hacer eso? Hermano, cuando uno está en crisis, lo que Dios está haciendo es mover tus prioridades y decirte qué es lo realmente importante. Cuando tú tienes todo, bueno, pues a lo mejor consideras que es muy estresante prender la estufa. Pero cuando no tienes estufa, como quisieras tener una para prenderla. Nuestras prioridades cambian según la necesidad que experimentamos en nuestra vida. Y Dios nos lleva a experimentar necesidad para ajustar nuestras prioridades y para que nosotros le demos a cada lugar, a cada cosa su lugar, y entonces nosotros, teniendo el balance de Dios, podamos estar aptos, listos, dispuestos para lo que Dios nos da la salud, para lo que Dios nos da el dinero, para lo que Dios nos da lo que nos ha dado. Ay, Dios me hizo carita. ¿Eres el más carita? Más carita de Guanajuato, ¿será? Algunos piensan que esa es una bendición de Dios y otros que tienen los ojos bien cerquitas, así. Casi se saludan uno al otro. Y dice, sí, ¿por qué Dios me hizo así? Hermano, a Dios eso es lo de menos, mientras veas. Alabado sea Dios. No importa, hermano, si eres feo, si tienes una nariz de esas. Hermano, no importa ninguna de las situaciones que tienen que ver. Ay, que soy bien desgarrado y que camino. Alguien me dijo, oye, pastor, tú caminas como torero abriendo los pies. Le digo, sí, es que voy partiendo plaza. Hermano, si estuviéramos aquí en el púlpito porque somos guapos, entonces pues ni tú ni yo estaríamos aquí. Pero no estamos aquí para que nos vean y digan, ay, qué personalidad, qué barba, qué presencia, mira qué elegante, mira qué bien se viste, mira qué... No, hermano, estamos aquí para mostrar algo. Y es el amor de Dios, es el deseo de Dios que bendice. Bueno, les decía a los hermanos allá en el retiro de matrimonios, es una carga en nuestro corazón hacer esto, aunque muy pocos lo aprovechen. Pero, ¿sabes? En 6 retiros matrimoniales yo creo que hay como 20 matrimonios restaurados. Y si hubieran sido 6, uno cada vez, es suficiente y es abundante. Alabado sea Dios. Pero, hermano, y lo seguiremos haciendo aunque estemos predicando en el desierto y a las piedras. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Si tú lo recibes, lo aprecias, bueno, uno de los hermanos de buen corazón me dice, hermano, ¿y por qué no vuelve a cuando usted hacía una reunión de matrimonios cada mes? Bueno, pues sí, si Dios me guía, lo puedo hacer. Pero el asunto es de que cuando lo hicimos, el tiempo que lo hicimos, y lo hicimos por varios años, teníamos 15 personas, 17 personas, no llegábamos a 20 personas. Y si hablábamos de parejas, pues a 10 parejas cuando eran 20 personas. Y el resto de la iglesia, yo creo no tenía problemas. Bueno, a veces tenemos tanto que bueno, les pasa lo que a mí, ¿no? Yo no conozco Six Flags, porque cualquier día puedo ir y no voy. Y voy a Estados Unidos y sí voy a Disneylandia y a todo eso. Y entonces digo, ¿por qué? Porque quién sabe cuándo regrese aquí. Puedo ir cualquier día y nunca he ido. Y todos vienen y lo conocen y yo no. Y luego mis hijos me dicen, vamos, vaya. Yo pagar porque me mareo. El Señor me puedo marear solo. Y gratis. Alabado sea Dios. ¿Sabes por qué uno va a esos juegos? Bueno, ya pues, para quedar bien con la Rebeca. Para que vean que eres bien macho, que eres bien aguantador, bien valiente. No temas, aquí estoy yo y Dios.
Me acuerdo que una vez subí con mi novia 3 veces a la montaña rusa. Y bueno, ni en la primera, yo sentí que eso era la muerte chiquita. Sentí horrible. Sentí que el estómago se quedó arriba y yo iba abajo y mi estómago, queriéndolo jalar. Y bueno, horrible. Y yo, otra, y yo. Y me aguanté como los machos ahí, subiéndome 3 veces a algo que es horrible, no me gusta para nada. Bueno, hasta en la montaña, en la rueda de la fortuna, ahí siento feo. Bueno, en los caballitos. Aleluya. Me acuerdo una vez nos subimos allá en un juego que se llama el rock and roll, es una guitarra y se supone que los carros empiezan a caminar por la cuerda, pero luego el guitarrista empieza a tocar y entonces todos los movimientos que hace, tú los empiezas a sentir en el carro donde vas. Y entonces de repente ya no sabes si estás al derecho o de cabeza, ya no sabes nada. Cuando me bajé digo, ¿qué onda? ¿Dónde está el piso? Y yo creí que estaba arriba. Bueno, todo el día me sentí mal. Terrible, es terrible. Y me decían, ¿no tienes hambre? No. ¿Y no quieres un helado? No. ¿No quieres? No. Es que yo me sentía terriblemente mal por andarme subiendo ahí de valiente. Y de todos modos van a seguir yendo y pagando su dinero porque los malean. Pero lo digo porque muchas veces nosotros tenemos las cosas tan a la mano que no las valoramos. Y tú tienes aquí tanto que aprender. Entonces se te han dado manjares verdaderos. Y tú dices, bueno, cualquier día puedo cenar rico, pero hoy no voy. Cualquier día puedo hacer. Y siempre que vaya va a haber banquete. Pero hermano, tú no vas a estar sano con un banquete, sino con comer todos los días. El pan es cotidiano. Dios tiene provisión para tu vida y no te va a hacer que hoy comas 20 kilos de carne y después en 20 días no comas. No, Él te va a dar para cada día y cada día debes comer tu porción. Dios quiere suplir tus necesidades, pero tienes que depender de Él, tienes que ser sabio y tienes que ser un buen administrador de lo que Dios te da y no desperdiciar nada de lo que Dios ha puesto como bendición para tu vida. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, gloria al Señor. Y bueno, dice la parte final de el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Otra vez en manera personal es: Señor, perdóname mis pecados como yo perdono a los que me ofenden. Yo perdono a cada uno de los que me ofenden. Alabado sea Dios. Hermanos, la oración es liberadora. Si estás en una cárcel es por falta de perdón. Muchas de las cosas que te afectan emocionalmente y físicamente, enfermedades y opresiones, son simplemente falta de perdón. Dios es un Dios perdonador. Y si tú en verdad estás recibiendo esa transformación y estás siendo cada vez más semejante a Cristo, una de las características de Cristo que tú debes mostrar es el perdón. El perdón. Alguna vez les dije, ¿qué corajote tendrías cuando te quedes porque un hermano te cae gordo y no lo puedes ver ni en pintura, no te lo tragas ni le pones sal? Y que cuando Cristo venga, Él se vaya y tú te quedes. Imagínate qué purgador. ¿Y por qué Él sí se fue si me hizo tanto daño? Bueno, Él se fue porque Él lo resolvió, pero tú no lo resolviste. ¿Y en qué está mi problema si yo no le hice nada? No, sí le hiciste mucho, no lo perdonaste.
Aleluya. ¿Quién es el que sufre? Hermanos, el que no perdona. Para él son las úlceras. Para él es la artritis. Para él es el cáncer. Todas esas enfermedades tienen un origen emocional, hermano. Van desde coraje hasta odio, pasando por rencor y amargura. Todas esas cosas, hermano, te enferman. Todo lo emocional tiene siempre un efecto en las reacciones bioquímicas de tu organismo, rompen su equilibrio, producen ciertas sustancias que lo que hacen es lastimarte. Pero todo eso, hermano, es por falta de perdón. El que más se parece a Cristo, más fácil perdona. Y si tú no perdonas, te pareces mucho al diablo. Tú me puedes decir, es que si usted supiera lo que le hizo, hermano, lo que tú le hiciste a Cristo, que Dios perdonó, eso ten presente. Tú mataste a Cristo con tus pecados. Eres un asesino. Hermano, el otro nada más te sacó la lengua. Tal vez dijo algo malo de ti, tal vez se burló de ti, tal vez te difamó y te acusó falsamente y te dijo cosas, o te robó algo, bueno, cualquier cosa que te lastimó en serio, o te fue infiel, ¿no? Porque esas son las cosas que más duelen. Te fue infiel. Y de eso hablamos en el retiro de matrimonios. ¿Qué pasa cuando en el matrimonio surge la infidelidad? Hermano, ¿por qué Dios permite que alguien te insulte? ¿Por qué Dios permite que alguien te persiga? ¿Por qué permite que alguien que tiene influencia abuse de su posición y te perjudique? ¿No tienes de esos vecinos que te echan tierra y huevos y te ponen ahí cosas de brujería en la puerta de tu casa? Y tú dices, ay, Señor, qué malos son. Hermano, tú estás pensando, Señor, llévatelos a la colonia, que se vayan. No estás diciendo, Señor, que se salven. Señor, dame misericordia, dame en mi corazón amor para ellos, para que ellos vean que tú, cuando te maldecían, tú no respondías maldición por maldición, sino antes bien bendición. Y que nosotros estamos como tú, siendo expuestos para ser maldecidos, para devolver bendición por maldición. Hermano, qué bueno que hay quien te maldiga. Maldigan ellos, bendice tú. Hermano, Dios es maravilloso. Él permite que pases por vituperio, que seas avergonzado, que seas agredido, que seas lastimado, que seas perseguido, que seas atribulado, que las cosas sucedan de una manera contraria a cualquier situación que tú llamarías bendición. Y es allí, en todas esas situaciones adversas, que tú eres más bendecido que nunca antes. Y tal vez alguien está pensando, ya Dios no me vais a bendecir tanto. Pero hermano, lo que Dios quiere es que nosotros podamos practicar el perdón. Cuando nosotros soltamos una ofensa, bueno, hermanos, nos parecemos tanto a Cristo. Eso es lo que le va a dar a la iglesia unidad. No que tu hermano sea como tú quieres que sea tu hermano, sino que tú seas como Cristo quiere que seas tú. Que tú perdones. Es la manifestación de madurez. No tienes idea cuánto de Cristo se necesita para perdonar genuinamente. Pero cuando tú lo haces, es evidencia que de Cristo tienes mucho. Así que perdona. Perdona. No digas, bueno, esto sí, esto no. Hermano, imagínate a Cristo diciendo, mira, te perdono, pero
Te tengo aquí tu guardadito aquí de todas las cosas que has hecho mal, y verás cuando se me canse, se me llene el buche, vas a ver que te abrí. Perdono, pero no olvido. Hermano, no olvidar es no perdonar. Cuando tú perdonas, sueltas. Cuando tú perdonas, liberas. Cuando tú perdonas, deshaces ataduras. Aleluya. La Biblia nos narra de un hombre que estaba con una gran deuda con su señor, y el señor le dijo: págame todo lo que me debes. Y él dijo: Señor, no tengo con qué pagarte. Y entonces digo: bueno, pues véndanlo a él y vendan a su familia, y todo el dinero que junten pues es mío. ¿Por qué? Porque es lo que él me debe. 50,000 denarios. Hermano, lo que no ganas en toda la vida. Sin embargo, dice que el Señor tuvo misericordia de él y que lo dejó libre. Y él iba todavía saliéndose de la cárcel ahí. Libre soy, libre soy. Y se encuentra a un concierto que le debía 50 pesos mexicanos. Y lo agarra del cuello y lo levanta contra la pared y dice: págame lo que me debes. Y el otro con los pies flotando ahí: oye, dame chance, te lo voy a pagar, pero dame tiempo, mira, no los traigo. Nada, ¿qué? Si eres tú bien mañoso, me los debes desde hace mucho. Y lo lleva y lo entrega a la cárcel y lo mete a la cárcel. Por 50 pesos. Y entonces llega a oídos del señor de este y lo llama y le dice: oye, ¿cuánto te perdoné yo? ¿Cuánto te debía a él? ¿No te convenía perdonarlo también? Dice: bueno, como tú no entiendes eso, entonces págame todo, hasta la última décima de centavo. Eso es una setera. Y entonces lo mete a la cárcel. Y la Biblia dice: si tú no perdonas a los hombres sus ofendas, Dios no te perdona a ti las tuyas. Dices: bueno, tú perdóname, Señor, porque yo te lo estoy pidiendo, pero mi asunto con mi hermano, pues no te metas. Hermano, Dios te está diciendo: el perdón que yo te entrego es para que lo entregues. Y si tú no lo entregas, me lo devuelves. No, yo te lo quito, tú lo rechazas. ¿Dios te ha perdonado? Hermano, no puedes quedarte con tu corazón cargado de sentimientos negativos contra nadie. Dime quién te ha hecho daño. Bueno, no me digas. Pero tú ubica quién de veras. Es como un escorpión. Hermano, alguien una vez me dijo: ay, la familia, vino mi familia. Y le digo: ¿y qué? Pues yo no quiero que se salven, son re malos, que se vayan al infierno. ¿Tú crees que eso está bien? ¿Tú has deseado que alguien se vaya y se vaya al infierno? Ay, no. Hermano, a veces nosotros aquí en nuestro corazón, y no es una situación que nosotros admitamos fácilmente, pero es algo que aquí hemos sentido. ¿No has sentido que alguien así como, ojalá choque, se lo apachurra el ferrocarril? ¿No has pensado así contra un vecino? Ese vecino que todos los días le dices: no me ponga el carro enfrente de mi cochera. Todos los días tienes que tocarle y sale hasta cuando quiere y no lo mueve rápido y déjame un rato y ahí tienes que estar ahí para que lo mueva, y entonces finalmente entras a tu casa. Y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. No, se te antoja así como que le cae un rayo. Hermano, Dios te da muchos motivos para que odies, o te da muchos motivos para que practiques el perdón. ¿Para qué te da motivos Dios? ¿Para qué Dios permite que te toquen, que te lastimen, que te insulten, que te hagan cosas que te afectan, que te hacen sentir dolor en el alma y en el cuerpo?
Hermano, para que perdones. Son oportunidades maravillosas para mostrar que Cristo vive en ti. Que la oración que has hecho es una oración que ha tenido cumplimiento. ¿Por qué? Porque tú ya no eres como eras. Alguien me dijo, si esto me lo hubieran hecho, no sé, antes de Cristo. Entonces, no hombre, no se la cagan. Dice, pero a veces me dan ganas de quitarme el hábito. Unos segundos nada más para decirle a aquel que no soy un dejado, ni un cobarde. Puedes pasar por dejado y cobarde y por débil, pero el verdadero hombre, el verdadero cristiano, una persona noble, una persona que vale la pena, es la que perdona, no la que se desquita, no la que se venga. Aleluya, aleluya. Hermano, Dios te ha dado la oración para que tú camines y conserves tu libertad. Dios te ha hecho libre a través del perdón, y Dios te da las oportunidades de practicar el perdón con un montón de personas inconvenientes alrededor de ti, que Dios ha puesto para que tú aprendas y tú practiques esta verdad que es maravillosa y que es la manifestación de Cristo en tu vida. Porque si Dios es perdonador y es de Dios el perdonar, cuando tú perdonas estás mostrando la obra de Dios en tu vida. Perdona siempre. Y hermano, entonces la oración termina diciendo, porque tuyo es el reino, y es tuyo el poder, y es tuya la gloria. Hermano, la oración glorifica a Dios. La oración es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios te es entregada cuando tú oras una oración verdadera. Este es el contenido de la oración que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere que suceda cuando oras. Si eres honesto, tú te vas a dar cuenta que muchas veces ni oras. Solo pides. Y pides mal. Pero hermanos, cuando tú sabes lo que es la oración para Dios, y Dios te dice, ora así siempre, entonces, y tú de veras lo aprecias, lo aprendes, lo comprendes y lo practicas, tú vas a ser un cristiano maravillosamente fructífero. Vas a ser un cristiano, donde quiera que te pagues, vas a ser una tremenda bendición. Aunque despiertes celos y algunos digan, este es quién sabe qué, quién sabe cuándo. Hermano, bendito sea el Señor. Si eso ya no te afecta, si tú sigues adelante y estás libre de cualquier sentimiento negativo, hermano, Dios va a ser glorificado en tu vida. Aleluya. Gloria al Señor. He sido tan bendecido. Yo dije, el año pasado ha sido tan difícil, y Dios me ha dicho, y ahora yo lo entiendo, el año pasado fuiste tan bendecido. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Tú has sido muy bendecido en este tiempo? ¿Has sido bendecido en tus problemas? ¿Has sido bendecido en tus circunstancias difíciles? ¿Has sido bendecido cuando te levantan falsos y te acusan y te dicen en tu cara mentiras? Bueno, pues gloria a Dios, hermano, eres muy bendecido. ¿Por qué? Porque puedes practicar el perdón y puedes darle a Dios la gloria. Tuyo es. No lo logré yo. Es tuyo el poder para que yo lo hiciera. Es tuyo el reino, porque yo te lo pedí, tú me lo diste. Y para ti es toda la gloria. Sí, yo no voy a usurpar nada de esa gloria para decir que eso es porque yo tengo algún valor o algún mérito. Es solo para ti. Dios te bendiga, hermano. Tengas una comida sabrosa. Perdóname, por favor, por tomar unos minutitos más. Gloria al Señor. A las 6 de la tarde tenemos culto y estás invitado a venir y